Hola, buenas a todos. El día de hoy estaremos resolviendo otro problema de circuito. El problema de hoy nos dice, aplicando el análisis de malla, halle la corriente I sub 0 en el circuito de la figura. Tenemos esta figura aquí con este circuito, en el cual observamos que tiene tres mallas y nos pide que encontremos la corriente I sub 0, que es esta de aquí. Como lo que nos pide es el análisis de malla, eh, al igual que hicimos en el video anterior, lo que tenemos que hacer primero es determinar las caídas de tensión en cada una de las resistencias para cada una de las mallas. Entonces, empezando con la malla ISO 1, viendo la dirección de la corriente que ya nos la dan, la caída de tensión para la resistencia de 4 ohms sería la siguiente. Seguimos con la resistencia de 2 ohms y sería así su caída de corriente de voltaje o tensión, y vemos que ya no hay más resistencia en esta malla. Pasando a la malla número 2, la caída de tensión para la resistencia de 2 ohms sería de esta forma, y para la de 8 ohms sería de esta forma. Ya no hay más resistencia en esta malla. Pasamos a la malla I3, viendo también la dirección de la corriente, determinamos que la caída de tensión para la resistencia de 4 ohms es la siguiente, es de esta forma. Para la resistencia de 6 ohms sería de esta forma, y para la resistencia de 8 ohms sería de esta forma. Ya una vez determinadas las caídas de las tensiones, podemos comenzar a trabajar individualmente cada una de las mallas para determinar sus respectivas ecuaciones. Hay que observar que tenemos una fuente de voltaje dependiente, el cual tiene un valor de 10 veces la corriente I sub 0. No confundirse con esta I minúscula, esta corriente aquí es la misma acá. Lo único que el libro se equivocó a la hora de poner el I, pero son la misma corriente. Y si observamos aquí, la corriente I sub 0, esta, esta corriente de aquí, que vendrá por aquí, que va a ser la corriente que va a estar pasando por aquí en esta dirección. Y si nos podemos observar detenidamente, es la misma dirección por la cual va a ir pasando la corriente I3. Y entonces con esto podemos determinar la corriente I sub 0, determinando también la corriente I3. Entonces determinamos la corriente I sub 0, y como dijimos, la corriente I sub 0 va a ser igual a la corriente I3. Ya con esto podemos hacer más fácil el resto de fórmulas y no tener tantas incógnitas. Nos quitamos ya una incógnita de encima. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la malla I sub 1. Volvemos a observar la corriente I sub 1, su dirección, y primero observamos la caída de tensión en la resistencia de 4 ohmios. Como la resistencia de 4 ohmios está en 3, primero para determinar esta caída de tensión vamos a usar la ley de Ohm. Como vimos en el video anterior, la ley de Ohm, una caída de tensión es igual a la resistencia por la corriente. Pero como esta resistencia de 4 ohmios queda entre dos mallas,
van a estar pasando por ella dos corrientes, la corriente I sub 1 en esta dirección y la corriente I sub 3 en esta dirección. Recordando lo que vimos en el video anterior, cuando es así, lo que hacemos es multiplicar la resistencia por la diferencia de ambas corrientes, dándole positivo a la corriente de la malla que estamos analizando y como negativo a la corriente a la otra corriente. En este caso la I sub 1 sería positivo y la I sub 3 sería la negativa. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: 4 por I sub 1 menos I sub 3. Entonces esto se lo sumaríamos a esta otra caída de corriente de la resistencia de 2 ohmios. Aquí pasa lo mismo que con la resistencia 4 ohmios. Tenemos a la corriente I1 que viene en esta dirección y la corriente I2 que viene en esta otra dirección. Como van en direcciones opuestas, va a ser una resta, y entonces sería la positiva la corriente I1 y la negativa la corriente I2. Entonces nos queda de la siguiente forma: 2 por la corriente I1 menos la corriente I2. Como ya no hay más caída de corriente, lo dejamos, ya igualamos, y lo igualamos a el valor de la fuente. Observando la dirección de la corriente, vemos que sale del lado positivo de la fuente y entra por su lado negativo, por lo cual el valor de esta fuente va a ser positivo, por lo cual lo igualamos a 16. Ya teniendo esto de aquí, hacemos las respectivas multiplicaciones y nos quedaría de la siguiente forma: 4i sub 1 menos 4i sub 3 más 2i sub 1 menos 2i sub 2 igual a 16. Reducimos términos semejantes y nos quedaría de la siguiente forma: 6i sub 1 menos 2i sub 2 menos 4i sub 3 igual a 16. Y con esto aquí tendremos la primera ecuación para este problema. Ahora pasamos a la malla 2. Con la malla 2 vamos a empezar con la resistencia de 2 ohmios. Como vimos en la anterior malla, se aplica lo mismo, lo único que en esta ocasión la positiva va a ser la corriente I2 y la negativa va a ser la corriente I1, lo cual nos quedaría de la siguiente forma: 2 por I sub 2 menos I sub 1. Esto le sumamos la siguiente caída de corriente, que es la resistencia de 2 ohmios, en la cual pasa la corriente I2 en esta dirección y en esta otra dirección la corriente I3, por lo cual hacemos lo mismo que en la anterior resistencia. Va a ser una diferencia en la cual la positiva va a ser la corriente I2 y la negativa va a ser la corriente I3, y nos quedaría de la siguiente forma: 8 por I sub 2 menos I sub 3. Como ya no hay más caída de corriente, ya esto lo igualamos al valor de la fuente. En este caso es una fuente dependiente cuyo valor es de I sub 0. Viendo la dirección de la corriente, vemos que entra por el lado negativo de la fuente y sale por su lado positivo, por lo cual el valor de esta fuente va a ser positivo y nos quedaría de la siguiente forma: 10i sub, que sería 10i sub 0. Pero como ya determinamos que
I sub 0 es igual a I sub 3, podemos reemplazar aquí está I sub 0 y con I sub 3, y para que nos quede con las mismas incógnitas que en la anterior ecuación. Nos quedaría de la siguiente forma: 2i sub 2 menos 2i sub 1 más 8i sub 2 menos 8i sub 3 igual a 10i sub 3. Reduciendo términos semejantes, nos queda así: menos 2i sub 1 más 10i sub 2 menos 18i sub 3 igual a 0. Y esta aquí sería nuestra segunda ecuación para este problema. Ahora vayamos con la malla I3. Vamos a comenzar con la resistencia de 6 ohmios, en la cual tenemos esta caída de tensión que se puede expresar con la resistencia de 6 ohmios por la corriente que pasa por ella, que es la corriente I3, como observamos aquí. Ahora le sumamos la siguiente caída de corriente de tensión, que es la de la resistencia de 8 ohmios. Al igual que vimos en la malla anterior, sería una diferencia de corriente, lo único que esta vez la positiva va a ser la I3 y la negativa va a ser la I sub 2. Nos quedaría de la siguiente forma: 8 I sub 3 menos I sub 2 más la siguiente caída de tensión, que es de la corriente de 4 ohmios, desde la resistencia de 4 ohmios, en la cual pasa la corriente I3 y la corriente I1. Va a ser como van en sentidos contrarios, va a ser una diferencia de corriente y nos quedaría de la siguiente forma: 4 por I sub 3 menos I sub 1. Ya no tenemos más caída de tensión, entonces esto lo igualamos, y como no hay fuente en esta malla, pues directamente lo igualamos a 0. Hacemos las multiplicaciones, nos queda de la siguiente forma: 6 sub 3 más 8i sub 3 menos 8i sub 2 más 4i sub 3 menos 4i sub 1 igual a 0. Reducimos términos semejantes y nos queda menos 4i sub 1 más 8i sub 2 más 18i sub 3 igual a 0. Y aquí tendríamos nuestra tercera ecuación. Ya con, ya con estas tres ecuaciones podemos determinar la corriente, cada una de las corrientes de las mallas. Podemos utilizar como he dicho, pueden utilizar cualquier sistema de solución de ecuaciones, el cualquiera que sea de su grado, y nos debe dar lo siguiente: I sub 1 nos debe dar menos 2,57 amperios, I sub 2 igual a menos 7,71 amperios, I sub 3 nos debe dar menos 4 amperios. Como lo que estamos buscando en este problema es la corriente I sub 0, y a la corriente I sub 0 determinamos que es igual a la corriente I3, y ya teniendo el valor de la corriente I3 podemos determinar que la corriente I sub 0 es igual a menos 4 amperios. Y este aquí sería la respuesta para el problema de hoy. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.